Forsua. Una cadena de suministro es una red de instalaciones y sistemas y medios de distribución que tiene por función la obtención de materiales, transformación de dichos materiales en productos intermedios y terminados y distribución de estos productos terminados a los consumidores. Es decir, de la materia prima hasta entrega. ¿Y de dónde viene la materia prima? ¿Cómo la voy a recibir? Los almacenes que la van a recibir, las inspecciones que yo voy a hacer para asegurar que lo que me entre a mi almacén está correctamente, los sistemas para manejar el almacén, donde pueda yo tener primeras entradas y primeras salidas, donde el almacén mantenga las condiciones adecuadas para cada materia prima. ¿Cómo voy a transformar esas materias primas en mi producto terminado? ¿Qué procesos voy a seguir? Esos procesos, ¿qué instalaciones requieren? ¿Qué servicios de agua, de electricidad, de vapor, aire comprimido? ¿Qué servicios necesito para que mis máquinas operen? ¿Qué recursos necesito en términos humanos para operar? ¿Qué regulaciones debo de seguir para transformar? ¿Cómo voy a manejar los desechos que voy a generar en mi proceso? ¿De dónde voy a obtener el agua como un suministro importante? ¿Cómo voy a deshacerme del agua que estoy generando en mi planta? Y ya de ahí el producto terminado, ¿dónde lo voy a almacenar? ¿A través de qué sistemas voy a manejar el almacén? Y luego del almacén, ¿cómo lo voy a llevar al punto de venta donde tengo que entregar a mi cliente? Ese transporte, ¿qué requisitos debe de tener? Tiene que ser con cámara de congelación, debe ser refrigerado, debe ser específico para productos alimenticios. ¿Cómo voy a inspeccionar esas unidades que van a cargar mi producto? Por ejemplo, si yo voy a utilizar una línea transportista, si yo no quiero que primero transporte granos donde puede haber una contaminación con gorgojos o con insectos y después lleguen todavía con granos en la caja del camión, estén cargando mi producto, porque tengo un alto riesgo de tener una infestación en un producto donde por su naturaleza no debería yo tener un problema de gorgojos en las cajas de mis snacks, por ejemplo. El cuidar todos esos detalles permite, por un lado, que yo llegue a un costo competitivo, que no genere riesgos y que mantenga mi negocio sostenible. Entonces ya tengo mi producto desarrollado, diseñado, y ahora tengo que prepararme para producir. Eso es lo que significa la cadena de suministro. Es todas esas actividades, instalaciones, sistemas y medios de distribución que me permiten llegar de las materias primas al producto terminado, que también es una gran oportunidad de enfocarnos en una cadena de suministro sencilla. No adicionen a la cadena de suministro algo que no agregue valor para su cliente. Diseñen sencillo, lo más práctico posible, tomando como base lo que hay ya de conocimiento en la industria, generando innovación en la cadena de suministro también, y sobre todo pensando en que cada cosa que hagan que no agrega valor es algo que les cuesta y que les quita margen, y el margen pues es la ganancia que ustedes tienen, que les permite reinvertir, les permite crecer y obtener el rendimiento adecuado de sus negocios. Y como dicen el dicho, el diablo está en los detalles. Entonces es un tema de cuidado al detalle que nos permita ser rentables y llegar a un precio competitivo al mercado. En resumen, la gestión de cadena de suministro se ocupa de que una empresa de comercio, producción o distribución sepa qué materiales o productos debe pedir y de que estos lleguen a tiempo. El tema del tiempo juega un factor muy importante. ¿Qué pasa si tengo una orden de producción y me comprometí con un cliente a entregar dentro de 2 semanas y resulta que no me di cuenta que un material que tiene un tiempo de entrega de 6 semanas no existe en el almacén, está en niveles donde no me alcanza? ¿Qué va a pasar? Que no voy a poder surtir a mi cliente. Y hoy los clientes, si no tienen mi producto, compran otro. Entonces es muy importante el factor tiempo. Para que esta planificación vaya bien, la gestión de cadena de suministro obtiene datos de los sistemas de ERP, que es Enterprise Resource Planning, que es un sistema de planificación de recursos empresariales. Ahorita lo que vamos a ver son modelos de gestión a través de sistemas administrativos que nos permitan controlar de una manera eficiente nuestra cadena de suministro. Existen opciones de sistemas de planificación
adaptados a cualquier tamaño de empresa. Hay sistemas de MRP o de ERP, MRP ahorita vamos a ver qué es, y ERP es Enterprise Resource Planning, que nos permite gestionar inclusive toda la parte de clientes, facturación, hacer órdenes de producción, o sea, nos maneja la gestión desde almacén hasta la parte de facturación y pueden ser rentados y pueden ser pequeñitos, adaptados a una empresa pequeña. El tema es que ustedes busquen cuál es lo que se adapta a sus necesidades, pero que sepan que existen, cómo se manejan y que finalmente no pueden ustedes dejar de considerar estas herramientas para tener una cadena de suministro. Hay sistemas prácticos, sencillos y que se pueden adaptar a cualquier tamaño de empresa. Y hay sistemas ya muy complejos, por ejemplo, SAP. En SAP se puede llegar a inclusive hacer una interfase entre una cadena de autoservicios donde se manejen a través de SAP los inventarios de la cadena de autoservicios con los inventarios de almacén del proveedor y a partir de ahí se están programando las órdenes de entrega. Eso es algo que, digo, pues ya llega a un nivel alto de sofisticación, pero que al final permite que en una cadena de autoservicio pierda venta porque no tiene el producto, ni yo tampoco pierda venta porque le estoy entregando a la cadena en función de lo que necesita y tampoco tengo inventario de más en la cadena que luego me lo puedan devolver y que de ahí se alimenta también toda la reposición de inventarios al interior. Ese es un nivel de sofisticación ya muy alto. Son sistemas sí, muy caros y que requieren un tiempo importante de instalación, pero también son sistemas diseñados para operaciones grandes y de un volumen que justifica una inversión. ¿Qué otro tipo de ventajas hay en empresas muy grandes? Por ejemplo, yo trabajé para IFF, que es una compañía de sabores global, donde se hacía compras anuales de aceites esenciales. Por ejemplo, cada temporada se compraba suficiente para poder suministrar la demanda de todos los países en un determinado periodo de tiempo. Y el ISAP permitía compartir los inventarios en todos los almacenes de IFF del mundo. Entonces, si había un desabasto o un problema de abasto en México, se podría ver en Singapur si había un aceite esencial de limón, por ejemplo, y si había un inventario suficiente, se hacía la transferencia de un almacén a otro a nivel global. Imagínense, también es algo impresionante que se puede llegar a hacer también de un alto nivel de sofisticación y enlazar los sistemas en muchos países, pues tiene su gran reto porque todo pues también depende del ser humano y cada país tiene su propia operación, sus propios recursos humanos para manejar diferentes cosas. Se los comento para que vean que puede haber desde modelos pequeños y sencillos que pueden adaptarse a ventas muy pequeñitas de una operación chiquita hasta ya una complejidad como la que les estoy diciendo para niveles de eficiencia requeridos muy altos. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema de gestión de planificación? Es promover un adecuado servicio al consumidor final. Es decir, si yo me comprometo a entregar 10,000 piezas en una fecha, que yo pueda entregarlas en tiempo y forma, es decir, que entregue yo a tiempo y que por otro lado, entregar a tiempo no me cueste tanto que cada vez que entrego pierdo, porque eso también puede pasar. ¿Qué pasa con los clientes grandes como las cadenas de autoservicio? Si no entregamos, puede haber penalizaciones y penalizaciones importantes o inclusive la descatalogación de nuestros productos. Por eso es que es muy importante. En el caso de las cadenas de autoservicio, se miden dos cosas: la cantidad entregada y el tiempo entregado. Es decir, que yo entregue a tiempo y el número de piezas que yo prometí. Porque puede ser que pues, me piden 10,000, pero resulta que tuve temas con la materia prima, no llegó completa y en lugar de entregar 10,000, entrego 8,000. Eso tiene una penalización. Y una penalización de nuestro cliente, pero también una implicación de nosotros en cuanto a negocios. Si yo pude haber vendido 10,000 y vendí 8,000, pues estoy perdiendo oportunidad de negocio. La entrega de los productos en tiempo, forma y calidad. Es decir, nuestra planificación debe considerar las materias primas, cuál es el tiempo de entrega de los proveedores. Mi proveedor es confiable en términos de calidad. ¿Qué voy a hacer si recibo una materia prima que no cumple con la calidad requerida? Tengo tiempo para reaccionar, tengo un inventario de seguridad que me permite pedir la reposición al proveedor. ¿Cuánto me tardan las inspecciones de calidad que debo de considerar en mi planeación? Pues bueno, aquí es tiempo, forma y calidad
lo que yo necesito considerar para la cadena de suministro. Y el objetivo de la capacidad de entrega de la variedad de productos. Es decir, si yo tengo que entregar 10 productos a un cliente, pues que sea yo capaz de manejar esa complejidad para entregar ese mix de producto que me están pidiendo. Y finalmente, que en el camino no haya pérdidas por costos adicionales. Y un balance adecuado, es decir, un balance adecuado entre cumplimiento de tiempo de entrega, cantidad que entrego y lo que me cuesta mantener sana mi cadena de suministro. Esos básicamente serían los objetivos de la planificación de la cadena de suministro. Ahora, ¿cuáles son las principales variables a considerar dentro de lo que es la cadena de suministro? Son variables que al final necesitamos conocer dentro de lo que va a ser nuestro proceso de transformación y cadena de suministro en su totalidad. Hay cosas que pudieran parecer obvias, pero que a veces nos sorprenden cuando de repente tenemos un pedido y hay compañías muy grandes que pueden tener 5, 6, 7, 8 plantas. En el momento que se recibe un pedido muy grande, el calcular la capacidad instalada de todo el sistema no necesariamente es fácil porque hay muchas variables y es algo que deberíamos de conocer. Ahora, las principales variables para un sistema de planeación de la demanda, lo que sería la parte de planeación de la cadena de suministro, incluye varias variables. La primera son las capacidades, las que van desde nuestra capacidad para comprar. ¿Qué pasa si yo necesito comprar de contado materias primas? ¿Cuál es mi capacidad financiera para comprar? Si ya me están pidiendo X cantidad de toneladas de un producto donde una materia prima tengo que pagar de contado y sobrepasa mi capacidad financiera, tengo que saber cuánto es lo que yo puedo financiar en el corto plazo para poder suministrar todos los insumos que incluyen recursos materiales, financieros, humanos para poder producir. Puedo pedir financiamiento, pero no lo tengo disponible como un crédito abierto, sino tengo que hacer una gestión que puede tardar días. Entonces, ¿cuál es mi capacidad financiera? 2, ¿qué proveedores tengo y cuál es la capacidad de los proveedores de entregarme? Vamos a suponer que tengo un snack que quiero hacer orgánico y estoy utilizando una hierbabuena orgánica que lo produce en su patio un proveedor que me puede surtir 5 kilos a la semana. ¿Qué va a pasar si tengo un pedido que sobrepase esa capacidad de entrega de mi proveedor? Pues ese producto lo podré escalar cuando tenga yo proveedores alternos de esa materia prima. ¿Cuál es mi capacidad financiera? ¿Cuál es la capacidad de entrega de mis proveedores? De ahí, ya que aseguré esa parte de que puedo comprar y mis proveedores me pueden entregar en la cantidad y en la calidad que yo requiero, necesito ver cuál es mi capacidad de almacenamiento de las materias primas que yo voy a necesitar. Y de ahí, cuántas materias primas son que las almaceno en temperatura ambiente, en ambiente fresco, cuántas requiero refrigeración, qué requiero congelación o no requiero un almacenamiento en condiciones especiales, pero cuánto espacio de almacén yo necesito, dependiendo también de cuál es la vida de anaquel de mis materias primas. Todo eso lo tengo que considerar. Ahora, en el caso de almacén, ¿cuánto tiempo requiero tener almacenadas mis materias primas? O si estoy recibiendo just in time, que todos quisiéramos. Yo recibo hoy lo que voy a utilizar para producir pasado mañana y entonces no necesito tener capacidad de almacenamiento. Eso es ideal, pero la verdad es que no necesariamente es factible con todas las materias primas por diferentes razones. De ahí es cuál es mi capacidad inmediata, cuál es mi capacidad mediata, es decir, puedo tener un contrato hecho con alguna bodega que eventualmente me reciba mis materias primas si sobrepaso mi capacidad instalada o voy a subcontratar todo mi almacenamiento. Esa es la siguiente parte de capacidad. Luego viene, ¿cuál es mi capacidad de transformación en el sentido de cuánto puedo fabricar de cada producto? Es decir, desde mi primera operación unitaria hasta la última operación unitaria, ¿cuál es la capacidad de mis equipos? No es lo mismo la capacidad que yo tengo en una fábrica para producir un producto todo el tiempo a producir 10 productos o 15 productos, porque cada cambio de producto requiere
condiciones diferentes porque requiero hacer una limpieza profunda entre cada cambio. Entonces tengo que considerar todos mis ciclos productivos, desde la recepción de materias primas en la planta, premezclado, mezclado, transformación o tratamiento térmico, lo que sea, cuáles son los ciclos de producción, los ciclos de limpieza, cuál es el tiempo que ocupo en cambio de productos y cambio de un sabor a otro, cuál es el tiempo que me lleva a hacer el arrastre o la limpieza o lo que yo tenga definido. Entonces, esta capacidad productiva la debo de tener muy bien definida y mapeada para que yo pueda decir si acepto o no un pedido más en un momento dado. Que puedo optar por maquila también, puedo optar por invertir y hacer más grande mi capacidad. Todos son opciones, pero lo que yo tengo hoy para producir o lo que necesito instalar para empezar un negocio, ¿con qué capacidad lo estoy teniendo? ¿Por qué? Porque si de repente tengo un pedido muy grande que los quisiéramos tener, pues sí, pero lo puedo surtir o no. Si no tengo todos estos datos a la mano y los vinculo desde los proveedores hasta el punto de venta, puedo tener problemas de cumplimiento o un exceso de costo en la cadena de suministro. Después de la capacidad de producción, tengo que ver la capacidad de almacenamiento de producto terminado y finalmente también mi capacidad logístico para llevar el producto a donde lo tengo que llevar. La capacidad logística, eventualmente yo puedo contratar más transporte, pero ojo, ¿cuánto nos cuesta comprar un transporte que compro de hoy para mañana? Pues normalmente lo hago en condiciones menos favorables a cuando tengo un contrato con alguna compañía transportista o tengo transporte propio y tengo un costo determinado, y si tengo que contratar más, pues eso tendrá un costo adicional. La capacidad es la principal variable. Otra variable para toda la planificación es la demanda. ¿Cuánto me están demandando y si puedo tener una demanda estable o cada semana me está pidiendo algo diferente y pues tengo que vivir con ese alto nivel de incertidumbre en función de que la demanda no es constante? La parte de forecast o estimado de ventas siempre es un tema en las empresas porque depende de muchas variables que nosotros al interior de la empresa no controlamos. La demanda debemos de conocerla bien. Los inventarios debemos de tener siempre actualizado nuestros niveles de inventario de materias primas y de producto terminado. En el caso de materias primas y que tengan un tiempo de entrega largo, lo ideal es también conocer los inventarios de entrega inmediata de nuestros proveedores. Es decir, cuánto pueden entregarme de entrega inmediata, cuál es su inventario que yo puedo apretar un botón y pedir. Y a partir de ahí ya sé que es tener un tiempo de espera y hay ciclos en algunas materias primas que pueden ir pues de 3-4 días a semanas de producción. ¿Cuáles son los ciclos o plazos que yo voy a prometer a los diferentes canales? Un pedido de un producto, ¿en qué tiempo lo puedo yo surtir? ¿Qué es lo que sí puedo comprometer y que no? ¿Tengo inventario de producto terminado o no? ¿Cuál es mi política de inventarios para saber si puedo surtir de manera inmediata? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los marketplaces como Mercado Libre, como Amazon? Nos piden que tengamos un inventario porque hay que tener una respuesta en 24, 48 horas. Entonces, finalmente ahí tenemos que calcular cuál es nuestro nivel de inventario y los ciclos o plazos que tiene cada canal. ¿Cuáles son nuestros costos? ¿Cuánto nos cuesta desde la materia prima, el costo de almacenamiento, el costo de transformación y el costo general de todo lo que va a implicar la transformación de un producto? La parte de costos es muy importante y a veces no tan sencillo porque es a partir del costo y de entender cuáles son esos elementos que construyen el costo de mi operación que me van a permitir también tener mi política de precios y a partir de ahí saber cuál es el margen que yo estoy ganando, donde si yo conozco mis costos y yo quiero reducir costo para llegar a estar más competitivo en precio, yo sé claramente en dónde me está costando más. Es un tema de energías, es un tema de mano de obra, es una cuestión de mermas por manejo de materias primas en almacén, es un tema de caducidades que se me caduca la materia prima antes de que yo la consuma. Si yo no sé dónde estoy teniendo problemas de eficiencia,
no voy a poder mejorar y eso nos puede dejar con un margen pequeño o con un precio no muy competitivo. Entonces, los costos es muy importante. La tecnología, ¿qué tecnología es la que yo voy a proyectar, que voy a utilizar? Por un lado, ¿qué tecnología tengo y qué ventajas y desventajas tiene la tecnología que yo estoy usando? Es un tema. Y por otro lado, si yo voy a invertir en tecnología nueva, ¿cuáles son las opciones tecnológicas y cuánto cuesta esa tecnología en términos de consumo de energía, de generación de desperdicio, de tamaño de las máquinas? La parte de layout en una línea también es importante. ¿Qué situaciones de seguridad o riesgos de seguridad hay en una determinada tecnología? Porque también es algo que hoy tenemos que cuidar de manera importante. Después, ¿cuál es el diseño de producto? ¿Cómo está diseñado mi producto? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué vida de anaquel estoy esperando? ¿Qué material de empaque? ¿Qué características de diseño yo quiero conservar o tener? ¿Cuáles son los volúmenes de entrega que yo puedo tener en mis materias primas y volúmenes de entrega que yo tengo que hacer en un determinado canal? No es lo mismo tener que entregar 500 paquetes de comercio electrónico que entregar en una sola entrega en un cross-dock, en un retail, por ejemplo, o con un cliente grande. Tampoco es lo mismo que si un cliente me hace un pedido de 10,000 piezas, pero las quiere en 20 puntos de venta, o quiere 20,000 piezas, pero quiere que se le entregue 1,000 diarias. Todo eso cambia la estructura de nuestras consideraciones de cadena de suministro. En la cuestión de calidad, todo lo que yo debo considerar para asegurar la calidad, y aquí es inocuidad también, en términos de desarrollo de proveedores, cómo voy a asegurarme que mi proveedor es confiable, qué inspección tengo que hacer en la recepción de las materias primas, qué voy a inspeccionar en proceso, los atributos de calidad que voy a medir antes de liberar mi producto. Y esto es algo que debemos hacerlo práctico, sencillo, funcional. ¿Qué inversiones requiero yo hacer para toda mi cadena de suministro? ¿Y cuál es el servicio al cliente que yo quiero dar? Quiero tener una relación personal con el cliente y darle seguimiento a su demanda. Puedo tener telemarketing o quiero tener un sistema totalmente automatizado donde el cliente ingrese su pedido y yo nada más le esté entregando. Quiero pedir su retroalimentación. O sea, ¿cuál es la experiencia de cliente que yo quiero? La tengo que diseñar para a partir de ahí mi cadena de suministro deberá considerar todos esos puntos de contacto y construir sobre esa experiencia que yo quiero construir con el cliente. Como ven, no es cualquier cosa el tema de cadena de suministro. La cadena de suministro estratégica consiste en decidir acerca de la tecnología de producción, el tamaño de la planta, la selección de producto, la colaboración de producto, la colocación del producto en la planta y la selección del proveedor de las materias primas. Como ven, es algo que puede parecer muy complejo, pero va a depender de su producto nuevo y de la escala que ustedes quieran tener. Esto puede hacerse de una manera relativamente rápido si su proceso es sencillo, si van a lanzar un solo producto. Pero yo les aconsejaría que, por complejo que ahorita pudiera parecer todo esto, no dejen de considerarlo en el negocio que ustedes vayan a construir. Y algo que también es muy importante mencionar es que en el caso de proveedores, como el caso del suministro de las pasitas de California, todo este trabajo está hecho y la recepción de esta materia prima prácticamente está garantizada. Entonces es un tema menos de qué preocuparse en términos de la cadena de suministro de esta materia prima. Las materias primas agrícolas de manera particular tienen su reto. Hay que validar la materia prima en cada cosecha, hay que asegurar que los proveedores cumplan con toda la regulación aplicable, incluyendo la parte pesticidas. En fin, es compleja y en el caso nosotros de las pasitas, pues la tenemos garantizada a través de una cadena de suministro asegurada. La cadena de suministros táctica, a diferencia de la estratégica, implica lo que vamos a hacer para asegurar cada día lo que debemos entregar. Y se supone que la cadena de suministro está dada, es decir, ya la parte estratégica se realizó. Y esto también es mucho el manejo de cadena de suministro. Cuando ustedes ya tienen una planta de producción, ya tienen un almacén, ya tienen una infraestructura diseñada y desarrollada,
Y esto implica nada más que un producto nuevo tendremos que adaptarlo a lo que ya tenemos, o la cadena de suministro tenemos que mantenerla durante la operación diaria con todos los cambios que puede tener cada día, como el nivel de demanda, un proveedor que cierra, etc. La cadena de suministros táctica se encarga de decidir la utilización de los recursos, específicamente proveedores, centros de depósito y ventas, a través de un horizonte de planificación. La cadena de suministro táctica normalmente tiene ciclos de semanas. Yo esta semana confirmo la demanda, confirmo mis inventarios, confirmo mi capacidad de producción y a partir de ahí hago la planeación para la siguiente semana. Y de ahí ya se alimenta los inventarios de almacenes de producto terminado por semana, y de ahí para atrás se vuelve a retroalimentar la siguiente semana. ¿Cuánto tengo de inventario de producto terminado? ¿Cuál es mi demanda? ¿Cuánto tengo que fabricar? Ya de ahí, ¿cuáles son las órdenes de producción que yo tengo que colocar? Ya se programa a nivel inclusive de los turnos de fabricación y cómo se van a manejar las órdenes, etc. Esto también tiene un alto nivel de detalle. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un inventario bajo de producto terminado y la demanda que tengo puede tener diferentes fechas de entrega dependiendo del canal y dependiendo de los clientes. Entonces tengo que considerar todos esos elementos de tiempo de entrega, requisitos particulares de calidad que tenga un cliente, etcétera. Cada ciclo de producto para determinado cliente puede ser diferente. Yo puedo tener un cliente, vamos a suponer que le voy a vender a una cadena muy grande de hoteles y me pide que lleve una certificación microbiológica de mi producto. Pues entonces yo sé que para ese cliente particular voy a tardar 7 días más porque cada lote lo tengo que liberar con la microbiología, incluyendo hongos y levaduras, y eso va a llevar 5 o 7 días. Entonces ya sé que todo ese ciclo para ese cliente va a durar más que para otro, que con mi monitoreo de condiciones sanitarias lo puedo liberar a los 3 días, por ejemplo. Entonces, la planeación táctica ya incluye elementos de la operación de todos los días, los requisitos de entrega con los clientes, los inventarios reales en el momento de la recepción de la demanda. Ahora, la planeación, programación y control de la producción, que ya hablamos de cadena de suministro. Cadena de suministro va desde las materias primas hasta el punto de venta, y la parte de transformación, que es producción, también se requiere manejar a nivel de detalle, y también un sistema de ERP incluye la parte de administración de la producción, que es una vez que ya tenemos la demanda, se define cuánto queremos producir, cómo generamos toda la planificación y control de la producción. Las fábricas. Existe algo que es más ya una fábrica o una instalación industrial, que es el trabajo con stocks de materia prima y contra stocks de producto terminado. Normalmente las empresas grandes que producen bienes de consumo trabajan bajo este esquema. Tenemos un stock de materias primas en función de una demanda estimada, y se tiene un inventario de producto terminado también para responder a la demanda en los diferentes canales, y a partir de ahí se va alimentando el inventario y se va programando las compras para tener los inventarios de materia prima. Normalmente se maneja con empresas que surten bienes de consumo, como pueden ser las farmacéuticas, productos de consumo, toda la industria de alimentos, de los productos que van a consumidor, normalmente es así. ¿Qué pasa con las empresas negocio a negocio, como una empresa de sabores o de ingredientes? En el caso de ustedes tendrían que ver si van a entregar a otros negocios, como pueden ser cafeterías, pueden ser cadenas de restaurantes o de hoteles. Ahí va a depender ustedes a dónde van a entregar, cómo van a manejar ustedes su modelo. Pero las empresas que trabajan negocio a negocio siguen un modelo que se llama pack to order, es decir, yo empaco lo que me están pidiendo, es decir, reacciono en función de la demanda. Y a veces puede ser un combinado. Por ejemplo, vamos a suponer que una empresa de sabores tiene un pedido de una empresa grande que tiene un pedido de condimento jalapeño, por ejemplo, y ya saben más o menos cuál es el consumo mensual. Pueden tener un stock para poder responder rápido. Pero cuando todo es en el sentido de pack to order, es yo produzco según me piden y tengo una lista de productos que puedo procesar en 10 días, por ejemplo, porque tengo materias primas de consumo general
y puedo reaccionar en 10 días. Y hay otros pedidos que ya una vez que me los confirmen, si no tengo inventario de materias primas, voy a tardar 30 a 45 días. Hay empresas que tienen un tiempo de entrega de 45 días para el primer pedido y ya después hacen un pequeño inventario de materias primas y a partir después del primer pedido pueden ser 20 o 30 días o siempre van a ser los 45 días y esto va a depender del ciclo completo desde que pido una materia prima y llega cuando no la tengo en inventario hasta que yo fabrico y hay procesos de fabricación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso particular de las pasitas? Si hablábamos de nuestro proveedor, pues que cuánto tarda el proceso de secado al sol. O sea, ellos necesitan un determinado tiempo, aunque bueno, finalmente ellos manejan siempre un inventario porque van básicamente con un ciclo de cosecha. Ahora, la parte de las plantas industriales pueden trabajar de manera continua, es decir, son procesos donde yo alimento la materia prima hasta que sale el producto terminado. Yo programo 1 tonelada, ingreso mis materias primas y el proceso va llevando a mis materias primas que se van transformando de manera continua hasta el producto terminado, que son líneas, digamos, de alta eficiencia y procesos que pueden ser continuos. Y hay procesos ultra continuos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el destilado de whisky? Son plantas que no paran, se está alimentando y no paran. Prácticamente las limpiezas se hacen cada año, porque son líneas ultra continuas y de alta eficiencia, donde también las envasadoras no paran, están recibiendo producto todo el tiempo. ¿Y qué pasa con la parte por montaje? Que yo necesito un lote de 50 barritas y tengo que poner en una marmita para mezclar los ingredientes. La marmita es de 30 kilos y después de ahí transfiero manualmente o mecánicamente, digamos, automáticamente a otra parte donde es un molde y ese molde me caben 100 piezas y tengo que estar haciendo por cada 100 piezas un molde diferente. Estoy hablando ahí de lotes de producción donde es una fabricación por lote y ese es básicamente el tipo de procesos industriales que nosotros tenemos. Hay procesos por lote que se pueden hacer continuos, sí, a través de la automatización industrial y también el diseño de los procesos. Hay tecnologías que están diseñadas para operar de manera continua, otras que no. Dentro del diseño de una planta se tiene que considerar que un proceso por lote pues siempre va a ser más tardado y tenemos que considerar todos los ciclos de limpieza, el nivel de automatización que tenemos, una operación 100% manual o tenemos automatización y controles en línea. Pues finalmente son consideraciones que debemos de tener. En la parte de los talleres trabajan básicamente contra pedido, es decir, no hay stock de materia prima ni hay stock de producto terminado y pueden trabajar o intermitentes o por proyecto. Es decir, yo puedo estar en un taller generando producto cada vez que me lo piden porque es un producto de línea que yo tengo, o puedo trabajar por proyecto. De repente llega un cliente y me dice, yo tengo un proyecto para surtir o para hacer determinado producto y me dicen el proyecto, pues te compro 5,000 piezas, desarróllamelo y hazme el prototipo, primeras 5,000 piezas. Entonces los talleres responden a una demanda particular y se requiere un tipo de infraestructura diferente. Esto no quita que no necesitemos tener una planeación aún para este tipo de esquemas. Las modalidades de producción. En el caso de las fábricas, se trabaja con stocks de materia prima y contra stocks de producto terminado. ¿Qué implicaciones tiene esto en una fábrica y que la planeación lo debe de considerar? Todo el producto que yo tengo almacenado, todo el dinero que yo requiero para entregar y que está detenido es el capital de trabajo que yo estoy utilizando. Si yo utilizo un capital de trabajo muy alto, pues finalmente mi rendimiento financiero no va a ser muy bueno. Entonces necesito asegurar un trabajo eficiente en el manejo de inventario, es decir, stock de materia prima, stock de producto terminado. Tengo que considerar el costo de almacenamiento tanto de materia prima como de producto terminado. ¿Qué ventajas tiene tener un stock en los dos lados, materia prima y producto terminado? Que tengo menos riesgo de disrupción de la cadena de suministro, tengo más capacidad de entregar de una manera rápida. Siempre tengo que hacer el análisis costo-beneficio. ¿Cuánto me costaría perder un cliente si no puedo entregar rápido versus cuánto me cuesta para poderlo atender, tener un inventario X de materias primas y producto terminado?
hay que conocer muy bien cuánto me cuesta el stock de las materias primas, cuánto tienen las materias primas de vida de anaquel, cuál es mi consumo promedio, que al final también pude haber conseguido una materia prima más barata con un proveedor que me vendió 1 tonelada, pues resulta que esta materia prima tiene una caducidad de 1 año y yo consumo 300 kilos al año. Entonces ya sé que voy a tirar 700 kilos porque ya después de que caduque no la puedo usar. Eventualmente podría extender la vida de anaquel, pero finalmente es un riesgo de una pérdida que va a destrucción, además de que me cuesta destruirlo. Pues bueno, en la modalidad de producción, si trabajo con stock de materia prima y producto terminado, tenemos que considerar cómo vamos a manejar la demanda, cómo vamos a controlar los stocks, cuánto me cuesta tener un stock adecuado para surtir la demanda y tomar decisiones al respecto. También hay veces que si somos un cliente muy grande, podemos tener stocks en los almacenes de nuestros proveedores. Es decir, yo hago un contrato para un consumo anual de X nivel de materia prima y el proveedor me lo mantiene en stock. Y eso quiere decir que yo le voy liberando órdenes de compra y cada vez que me surte con el producto recién fabricado. ¿Qué me llevaría a pensar a mí en que voy a hacer una producción continua? Necesito grandes volúmenes, es decir, si yo voy a trabajar con este nivel, los volúmenes de producción deben justificarme lo que voy a invertir en stocks y además lo que voy a invertir en la tecnología y en la infraestructura de servicios que yo necesito para una producción continua. No es lo mismo si vamos a suponer que yo voy a hacer barritas y que tenga una charola y un cortador manual y un hornito por lote, a que tenga yo una línea grande de mezclado, un transportador que me lleve a unas arolas que tengan unos sistemas de corte en línea y de ahí que tenga las transportadoras que me lo lleven a un horno de producción continua, que además me ocupa 20 metros y que tiene un X determinado consumo de energía para operar, y de ahí me lo lleva a una línea de empacado automática que también es de alto rendimiento. Una línea así cuesta mucho más que una línea por lote pequeña, que puedo ir haciendo modular y haciendo crecer, pero pues va a depender del volumen que yo vaya a fabricar. Finalmente, el costo por pieza de una producción manual puede ser de un 20-25% o a lo mejor 30% del costo total, comparado con un 4-5-6% del costo total que tiene una fabricación continua. Son más o menos proporciones que se pudieran dar, ¿no? Pero claro, en un caso yo necesito a lo mejor 5 o 10 millones de dólares. En el caso de una producción continua, está orientada hacia el producto por diseño de la planta de producción y por la cantidad elaborada de cada producto muy elevada con respecto a la variedad. Es decir, las plantas de alto rendimiento pueden hacer cambios de producto, tienen una demanda de los productos que fabrican. También este tipo de esquemas se dan en las empresas maquiladoras, es decir, yo gano también a partir de producir para otros, que son líneas de muy alta eficiencia. Y por ejemplo, si ustedes van a producir marca propia para alguna cadena, también requieren procesos muy eficientes porque lo que ellos están buscando pues es que les cueste poco. Capital intensivo, lo que les dije, es el planteamiento del uso de la capacidad instalada prioritario, es decir, si ya tengo una línea, pues lo ideal es que yo utilice lo que tengo y haga los ajustes que requieren automatización. O si voy a iniciar de cero, pues requiero mucho dinero para una línea de este tipo y eventualmente pues podemos ir con diferentes niveles de automatización, incluyendo, si queremos, Industria 4.0, que es lo último en la parte de control y automatización, pues también podría ser que en la larga nos ahorra mano de obra y nos ahorra energía, nos permite tener un control en tiempo real, datos de producción procesados a través de sistemas de análisis numérico, en fin. Hoy la tecnología nos permite llegar a niveles muy altos de sofisticación en automatización y procesamiento de datos, pero bueno, todo eso le va sumando costo a la inversión. Alto grado de mecanización y automatización, que es lo que les comentaba. Importantes inventarios de materia prima y productos terminados, stocks de producción en proceso normalmente bajos. O sea, la producción en proceso es si tenemos productos intermedios o tenemos un alto volumen de producto detenido en el proceso, ¿no? Eventualmente son líneas donde está saliendo producto todo el tiempo, no tengo detenido producto intermedio por mucho tiempo.
En el caso de cuando lo hacemos por lote, sí, porque eventualmente tengo que tener el producto intermedio listo para ser procesado y a veces lo hago por partes. Disposición de equipos en línea, con excepción de las etapas iniciales de preparación de los materiales. Es decir, si yo voy a arrancar un proceso continuo a las 9 de la mañana, toda la línea tiene que estar libre para que mis materias primas se transformen de punta a punta, porque no tengo forma de pararme. Yo no puedo tener una máquina de envasado que no esté limpia y lista para procesar cuando ya estoy alimentando mis materias primas. Entonces, bueno, eso también pues, nos lleva a tener un poquito menos flexibilidad. No es lo mismo que si tengo por lote 5 marmitas y puedo estar produciendo 5 productos diferentes en cada una. ¿Por qué? Porque no dependo de una producción continua para llegar al producto terminal. Ingeniería de procesos, necesitamos diagramas de proceso, prácticamente igual para cada producto, y la diagrama de proceso incluye todo el layout de una línea, es decir, dónde recibo materiales, dónde hago el prepesado, si es que requiere un prepesado, dónde se hago una mezcla, cuál es mi proceso de transformación, cuáles son el flujo de los productos y de las personas dentro de la planta, cómo se hacen las transferencias, con todos los detalles de equipos, válvulas, bombas, alimentación de agua, alimentación de vapor, cómo voy a manejar los residuos. O sea, todo eso se necesita una ingeniería de procesos para asegurar que una inversión de capital muy alta finalmente genere un alto rendimiento. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que implica una fabricación en línea y cuáles son las implicaciones. Terminamos con esta parte de modalidades de producción en lo que se refiere a las fábricas, es decir, producción continua. Consideren que en una fábrica podemos tener combinados procesos continuos, procesos en batch, y que podemos buscar también tecnologías que nos permitan ir incrementando el nivel de automatización conforme vamos avanzando en nuestros, digamos, niveles de inversión y la demanda de nuestros productos crezca. Existen formas de ir haciendo cada vez más sofisticada la automatización a partir de una línea relativamente sencilla y donde finalmente el punto es que podamos proyectar lo que nos dé un mejor retorno a la inversión. También les voy a dar un punto de referencia a las empresas de consumo de alto rendimiento. Normalmente están buscando menos de 2 años y medio de retorno a la inversión de capital que hacen para líneas nuevas, para hacer crecer su capacidad o cualquier tema de inversión. Sin embargo, empresas que van a tener una inversión inicial y empiezan de cero con líneas nuevas, eventualmente un dato de 5 años para retorno a la inversión puede ser bueno. Más tiempo de eso, pues tienen que evaluar los riesgos que hay en la industria, el riesgo de obsolescencia de la tecnología que están ustedes comprando, en fin, se tienen que hacer siempre análisis de retorno de inversión al capital que vayamos a poner sobre la mesa para arrancar una línea de producción nueva e inclusive para aumentar la capacidad de las líneas que tenemos. Eso es básicamente sobre esta parte de las líneas de producción en las plantas industriales.